Doctores, vamos a nuestra segunda cápsula y vamos a hablar sobre los discursos internacionales, sobre el derecho a la educación dentro de esta materia que es legislación educativa. Bueno, obviamente ya hemos avanzado en la clase virtual que hemos tenido previamente, en donde nos enfocamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y propiamente estamos viendo el artículo 26 en donde se consagra al derecho a la educación como un derecho humano fundamental y ya vimos todas sus perspectivas. Vamos a dejar esto un poquito aparte porque claro está que les decía yo que tenemos que ver más legislaciones. Cuando hablo sobre los discursos internacionales, obviamente hablo sobre lo que la política internacional ha tenido que hacer para que el derecho pueda ser, mejor dicho, para que la educación, me sigo equivocando, para que la educación siga siendo un derecho emanado desde los instrumentos internacionales. Desde 1948, que se creó la Organización de las Naciones Unidas, y a lo largo de los últimos años, la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, a la par de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otras agencias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo y de los Estados Americanos, aquí tenemos a la OIT y a la OEA, han producido, estimados doctores, un conjunto de instrumentos, y llámese estos instrumentos jurídicos que pueden ser declaraciones, acuerdos, convenciones, conferencias y pactos que instan, es decir, que obligan a los Estados miembros a promover y garantizar el derecho a la educación como humano universal. Y en cada uno de estos instrumentos, el discurso del derecho a la educación se ha estado resignificando y rearticulando con otros sentidos. Vamos a la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, que obviamente aquí le corresponde a la UNESCO. La UNESCO plantea eliminar toda forma de discriminación por raza, religión o cultura en la educación. En su discurso pueden observar la presencia de otros significantes que van más allá de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación elemental y fundamental expresada en esta declaración desde 1948. Aunque el énfasis es la lucha por la no discriminación y las disposiciones jurídicas se incorporan, hay que ver que hay otros sentidos que les da el derecho a la educación, como la igualdad de acceso a otros niveles educativos. Y ojo, aquí por supuesto que se incluye a las personas con escaso o nulo contacto escolar. Además de la calidad de la educación, la no discriminación del docente y el derecho de los grupos minoritarios de gestionar sus centros educativos, escuelas y docentes, y recibir educación en la lengua materna. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obviamente de la ONU, ya para 1966, al igual que la Convención de 1960, en su artículo 13 establece el mecanismo para lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación en cada uno de los niveles que componen los sistemas escolares. Fíjense, doctores, el derecho a la educación va más allá de la etapa fundamental. ¿Por qué? Porque incluye a todos los niveles, de la primaria a superior, al igual que la educación de jóvenes y adultos. Aquí, este discurso marca una relación de diferencia con la declaración, en donde, al señalar que el acceso a la educación superior, fíjense qué bello esta parte, es un derecho, no un mérito. Igualmente van a poder observar una relación de equivalencia entre el discurso de la Convención de 1960 al incluir a la educación de las personas adultas con escaso o nulo contacto escolar. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que fue adoptada en 1965, pero entró en vigor hasta 1969, obliga a los estados parte a que se comprometan a prohibir toda forma de este tipo de discriminación, lo van a encontrar en su artículo 5, y garantizar la igualdad de las personas ante la ley y el goce
de los plenos derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos obviamente la educación. ¿Qué es lo que se marca como eje del discurso de la no discriminación? Es la igualdad de las personas ante la ley y la aplicación de la misma, y obviamente aquí inscribe también la figura del docente y su formación. Hay después otra convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, pero aquí ya estamos hablando de la mujer, por la ONU, adoptada en 1979. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer insta a los Estados miembros a tomar medidas contra este tipo de discriminación. La centralidad del discurso se refiere a la no discriminación de género, en particular a la mujer. La noción de igualdad se resignifica en cuanto al acceso de las mujeres a todos los niveles educativos e igualdad en la obtención de estímulos, becas y accesos a los programas educativos. La figura del docente y su formación vuelve a ser un punto nodal. De ahí a 1989 viene un convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Declara que los Estados miembros deben de adoptar medidas para que los pueblos interesados, y aquí me resulta un poquito esto, me hace ruido, porque no tendría que ser que estés interesado o no, que adquieran una educación en todos los niveles y en pie de igualdad con el resto de la comunidad. Artículo 26. El centro de la discursividad son los pueblos originarios, lo indígena frente a lo no indígena, y obviamente aquí se plantea el acceso e igualdad de oportunidades escolares e insta el reconocimiento y a la transferencia de las instituciones educativas a los pueblos originarios. 1989 aparece la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 24 insta a todos los estados a asegurar el acceso a una educación pertinente en condiciones de igualdad. El centro discursivo son los niños y niñas respecto de los jóvenes y los adultos. Integra aquí la noción de universalización de la educación articulada con la obligatoriedad y la gratuidad, y además incorpora la problemática de la permanencia, la asistencia a la escuela y la reducción de la deserción. Y viene la educación para adultos. Se llama la Declaración de Hamburgo sobre la educación de adultos, que fue en 1997, y en donde nos dice que, la Declaración de Hamburgo es sobre la educación de adultos, adoptada en 1997, y señala que la educación a lo largo de toda la vida es más que un derecho. Reconoce al Estado como el actor fundamental para garantizar el derecho a la educación, particularmente de las poblaciones vulnerables, independientemente del grado escolar y la edad de las personas. El centro del discurso obviamente son los adultos, pero adultos con escaso o nulo contacto escolar y el aprendizaje a lo largo de la vida. Aquí establece una relación de equivalencia con otros significantes presentes en los convenios contra la no discriminación de género, que son las mujeres, de los pueblos originarios, que son los indígenas, y el derecho de aprender en lengua materna, que es lo lingüístico. Pero no quedamos hasta aquí. Viene hasta 2005 la Declaración de Yakarta. Esta declaración fue celebrada en el marco de la Conferencia Internacional sobre el Derecho a la Educación Básica como derecho social fundamental y el marco jurídico para su financiación. Vean, ya estamos hablando del derecho a la educación como derecho social, que ya habíamos hablado en la clase virtual. La Declaración de Yakarta obliga a sus miembros a establecer un marco legal para financiar la educación básica mediante la financiación pública y por parte del Estado, así también como en colaboración con el sector privado. Retoma los principios de no discriminación, de igualdad de oportunidades como elementos para poner en práctica políticas que garanticen el derecho a la educación. Además, hay algo que recupera y es lo significante de la calidad del aprendizaje, la mejora de la calidad de las condiciones de trabajo de los docentes y el velar por el respeto de las minorías y sus derechos lingüísticos y culturales. Para 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, dice, o mejor dicho, obliga a todos los miembros a reconocer que el derecho a la educación de los discapacitados sin discriminación
y sobre la base de la igualdad de oportunidades. El centro del discurso son precisamente estas personas y la igualdad de oportunidades, incluyendo todos los niveles educativos. La noción de educación inclusiva se configura como un punto nodal del campo discursivo del derecho a la educación. Y en 2010 viene el Marco de Acción de Belém. Es en 2010, pero fue celebrado en diciembre del 2009 en la sexta conferencia de educación de adultos. Se le reconoce como un derecho que los jóvenes y adultos deben de ejercer. ¿Por qué? Porque declara que su ejercicio del derecho está condicionado por cuestiones políticas, financieras y de la participación ciudadana. Además, incorpora las nociones de equidad y calidad en la educación. Establece una relación de equivalencia del derecho a la alfabetización que es inherente al derecho a la educación. A partir de este posicionamiento de las agencias internacionales sobre el derecho a la educación, particularmente, como les dije al principio de este video, la ONU y la UNESCO, ¿qué podemos observar? El sujeto del derecho son todas las personas, con especial atención a las mujeres, los indígenas, los niños, las niñas, los adolescentes, jóvenes y adultos en situación de exclusión escolar y los discapacitados. Los sentidos que se le imprimen a este derecho a la educación desde el discurso internacional van más allá de la gratuidad y la obligatoriedad, porque se incluye la universalización, la igualdad de oportunidades, la calidad de la educación y la equidad. Y además, podemos observar un desplazamiento del alcance del derecho a la educación a todos los niveles educativos, incluyendo la formación, capacitación laboral y la alfabetización. Un punto nodal que podemos destacar de estos discursos internacionales es la no discriminación de raza, género, lengua, lugar de residencia. También la figura del profesor y su formación se configura como derecho básico vinculado con la no discriminación y al derecho a la educación. En el ámbito jurídico internacional, el derecho a la educación goza de un reconocimiento por parte de los estados miembros que firman y ratifican varios de todos estos instrumentos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, haciendo posible su exigibilidad y justiciabilidad desde el punto de vista de los derechos humanos. Y el derecho internacional ante cualquier violación u omisión por parte del Estado, ya que son varios los artículos donde se exponen estas estrategias, debe de implementar mecanismos que garanticen el derecho a la educación. Las acciones de los relatores de la ONU para el derecho a la educación también nos han permitido ver las diversas condiciones en que los estados violan u omiten garantizar este derecho y las dificultades para sus ejercicios, como lo es el escaso financiamiento público por parte de los estados. Tenemos relatores del 99, 2000, 2004, 2007, bueno, relatorías, vaya. Y han reconocido también estos relatores de la ONU aquellas poblaciones más vulnerables e históricamente excluidas que no ejercen su derecho a la educación, como las mujeres embarazadas, fue del 2000, los niños y niñas que trabajan, 2001, las madres adolescentes, 2004, 2005, 2006, los migrantes, la población indígena, las minorías étnicas, las personas con capacidades diferentes, relatorías del 2005 y 2007, y quienes se encuentran privados de su libertad por ahí del 2009. Su cercanía con las organizaciones civiles y activistas de derechos humanos los sitúa como parte de la lucha para reivindicar y concretar el derecho a la educación para todos y todas en diversas situaciones y niveles en todo el mundo. Hasta entonces, doctores.